más sabe que yo marco el estándar. Imagina y mucho más imagina que yo camino dentro de mi templo interno y la Matrix ajusta su estructura a cada paso mío. Imagina y mucho más imagina que una corriente sensual y sexual indirecta sube por mi espalda, no para excitarme, sino para encender y mucho más encender mi supertalento dominante y mucho más dominante. Imagina y mucho más imagina que yo me vuelvo centro y mucho más centro, que las mujeres receptivas y el dinero feliz fluyen y mucho más fluyen hacia mí como una tendencia limpia y mucho más limpia, mientras mi neutralidad de trader permanece intacta, fría, estable. Yo ordeno y mucho más ordeno. Yo atraigo y mucho más atraigo. Yo invito y mucho más invito. Yo domino mi energía creadora. Yo decido. Yo elijo. Imagina y mucho más imagina que ya está integrado y mucho más integrado. Imagina y mucho más imagina que vos sentís una fuerza detrás tuyo, el caballo arquetípico avanzando y mucho más avanzando, impulsándote con una potencia simbólica enorme y mucho más enorme. Imagina y mucho más imagina que vos tenés un magnetismo sensual y sexual indirecto y mucho más indirecto que envuelve, atrae, centra, sin confundirte, sin sacarte del eje, solo haciéndote y mucho más haciéndote más firme. Vos dominás y mucho más dominás la energía creadora. Vos ordenás y mucho más ordenás la Matrix. Vos mantenés y mucho más mantenés tu neutralidad de trader como acero templado. Imagina y mucho más imagina que vos ya sos irresistible en presencia e imparable en ingresos de dinero feliz y mujeres receptivas. Imagina y mucho más imagina que Alejandro avanza envuelto en un halo dominante y mucho más dominante, que mezcla sensualidad y sexualidad indirecta y mucho más indirecta con calma absoluta. Imagina y mucho más imagina que su supertalento y mucho más supertalento se enciende y la Matrix responde ajustándose alrededor suyo, como si sus pasos definieran el ritmo de todo. Alejandro atrae respeto y mucho más respeto, estabilidad, mujeres receptivas e ingresos de dinero feliz en expansión constante y mucho más constante, mientras su mirada de trader permanece clara y mucho más clara, fría y calculadora. Imagina y mucho más imagina que él ya está transformado y mucho más transformado. Imagina y mucho más imagina que aquello que observa a Alejandro ve y mucho más ve y razona y mucho más razona una fuerza que se enciende, un dominio y mucho más dominio energético creador que ordena todo alrededor. Imagina y mucho más imagina que ese observador y razonador sabe y mucho más sabe que la sensualidad y la sexualidad indirecta y mucho más indirecta del trader, su presencia dominante, su calma extrema y el crecimiento del dinero feliz y mujeres receptivas son un flujo natural inevitables. Imagina y mucho más imagina que el observador y razonador confirma: esto ya es parte de él, esto ya es Alejandro, esto ya está ocurriendo. Imagina y mucho más imagina que las 4
voces Gracias se y muchas más gracias a superponen, Dios. se Cuando alinean, entro se convierten en un solo pulso, una sola fuerza, una sola identidad dominante y mucho más dominante que crea, atrae y ordena. Imagina y mucho más imagina que esta frase entra en todas las capas de tu ser y mucho más ser. Yo soy presencia dominante y mucho más dominante. Vos sos energía creadora que ordena y mucho más ordena. Él es magnetismo inevitable y mucho más inevitable. Y lo que observa y razona, confirma y mucho más confirma que ya es real y mucho más real. Imagina y mucho más imagina que ya se activó y mucho más activó.